Tras los años pesados en el palacio, donde hasta cada respiro era escrutado, Harry y Meghan hicieron lo impensable, dieron la espalda a la corona. No fue solo una decisión, sino un tajo en la historia, un acto tan audaz como desesperado para arrebatarse una nueva oportunidad. California, con su sol radiante y sus jardines impregnados de cítricos, se convirtió en refugio. En Montecito escribieron una nueva leyenda, un hogar lejos de las miradas inquisitivas, un paraíso construido sobre el juramento de la familia primero. Harry, de príncipe rebelde a padre tierno, afirmaba con seguridad que fueron sus hijos quienes lo salvaron de la oscuridad. Lo hago todo por mis hijos, repetía, como una oración dirigida a su propio pasado. Archie y Lilibet, dos seres diminutos, permanecen tras un velo de privacidad tan espeso que el público apenas ha visto cómo crecen. No hubo sonrisas bañadas de sol en las escaleras de un hospital como con otros bebés reales. No hubo instantes familiares radiantes en un balcón frente a multitudes. Solo fotos seleccionadas. Fragmentos audiovisuales editados con precisión, siempre pulidos, siempre a la medida de la narrativa que Meghan desea contar. Y fue precisamente en esa calma de apariencia artificial donde empezó a filtrarse una inquietud sorda. Porque para la monarquía británica la transparencia nunca ha sido un detalle accesorio. Es el núcleo mismo, la medida de su legitimidad. Y cada vez que Harry y Meghan levantaban un muro para proteger a su familia, fuera, en la opinión pública, germinaban preguntas sin respuesta, esperando el día de brotar. Una vez asentados bajo el sol californiano, parecía que podrían caminar su propio sendero, lejos de susurros sobre trono, deberes y protocolos. Pero entonces un nombre irrumpió como un viento envenenado que derribó el velo que habían erigido: Tom Bower. Una tarde sombría en Londres. Antes de que el sol se escondiera tras los edificios grises, Tom Bower se presentó ante la prensa con la mirada chispeante de desafío. No necesitó gritar ni golpear tambores. Cada palabra suya fue como un filo helado atravesando el corazón de la realeza. Ya no eran rumores en redes sociales, ni artículos anónimos de tabloide. Era Tom Bower, el llamado verdugo de las biografías, quien había desnudado secretos de los más poderosos. Esta vez su blanco eran Harry y Meghan. Y la bomba que soltó bastó para estremecer a toda Europa. Archie y Lilibet podrían no ser hijos biológicos de la pareja. En ese instante, hasta los más escépticos contuvieron el aliento. Porque en el mundo real, nada resulta más temible que las dudas sobre la sangre. Un príncipe puede rebelarse, renunciar al trono o discutir con su hermano. Pero si sus hijos no llevan la estirpe Windsor, todo el sistema sucesorio se tambalea. Ya no es asunto privado, es un terremoto político. La noticia corrió como fuego en rastrojo. En Madrid, en las cafeterías donde se comentan fútbol o política. De pronto todos hablaban de los ASICs. ¿Te lo imaginas?, exclamaba un hombre de mediana edad. En Barcelona, grupos de jóvenes con vermut en mano compartían enlaces de prensa. Entre risas incrédulas y cabeceos, sin decidir si creerlo o tomarlo como entretenimiento de la vieja corte. Pero para Harry no era ninguna broma. En su mansión de Montecito se quedó absorto, con las manos tan apretadas que los nudillos se tornaban blancos. Durante años había levantado para sí una muralla con dos palabras: familia. Lo hago todo por mis hijos, lo repetía como un conjuro. Un amuleto que justificaba cada elección, cada choque, cada guerra abierta con la prensa y la casa real. Ahora, una sola frase de Tom Bower bastaba para resquebrajar aquel muro. Dicen que en los primeros días tras la explosión, Harry apenas durmió. Paseaba por los pasillos, revisaba sin cesar el móvil, devoraba cada comentario en Twitter, cada columna en los periódicos británicos. Cada línea era una cuchillada. El soldado habituado al humo y al miedo del campo de batalla se veía derrotado por lo intangible, la sospecha. Meghan reaccionó de otra manera. Si Harry era fuego desatado, ella era hielo imperturbable. No gritó ni lloró delante del personal. Callaba, con la mirada ensombrecida. Y de inmediato activó el crisis management, abogados llamados, cartas de advertencia redactadas, llamadas telefónicas encadenadas en la trastienda. Meghan lo sabía mejor que nadie. Cuanto menos visible su reacción, más fácil sería pensar que ocultaba algo. Pero su instinto le dictaba otra cosa:
controlar la narrativa, sofocar el incendio en seco. Sin embargo, lo inesperado fue que ese silencio no hizo sino alimentar la sospecha. Cada vez que sus abogados hablaban, la prensa encontraba nuevo combustible, si no hay nada que esconder. ¿Por qué tanta prisa en amenazar con acciones legales? El público lo bautizó como el efecto Streisand: cuanto más se intenta tapar, más crece. En las casas de piedra de Toledo o en las tabernas de Sevilla, la gente discutía el asunto no solo por curiosidad. Para ellos, la realeza, sea británica o española, aún conserva un peso simbólico. Un rey, un príncipe, no son únicamente un padre o un marido. Son encarnación de tradición, de una continuidad de sangre que no puede romperse. Y si esa cadena se pone en duda, ¿qué queda? Los allegados a Harry se muestran preocupados. Aseguran que se ha vuelto irascible, fácil de estallar. Algunos compañeros de armas casi no reconocen al hombre que compartió con ellos los días duros del frente. Meghan, en cambio, mantiene el rostro impenetrable. Como actriz que encarna el papel más exigente de su vida. La ironía es evidente: el estallido provocado por Tom Bower no solo atacó a Harry y Meghan, sino que dejó al descubierto la grieta en la manera en que ambos se enfrentan al mundo. Harry, emocional, vulnerable. Meghan, racional, calculadora, fría. Uno trata de proteger la historia con el corazón, la otra, con abogados. Y en medio de la tormenta, esa distancia se hacía cada vez más visible. Mientras tanto, la prensa británica, estadounidense y europea no dejó pasar la ocasión. Viejas imágenes volvieron a circular, el vientre de Meghan cambiando de forma. La facilidad con la que se agachaba en las últimas semanas de embarazo, la extraña ausencia de fotos espontáneas tras los partos. Todo se convirtió en prueba a ojos de los escépticos. La mayoría de la prensa española, sin embargo, no informó de manera sensacionalista. Relataron el caso con una mezcla de curiosidad y emoción, como si se tratara de una tragedia clásica. Un príncipe que huye del palacio para proteger su amor, enfrentado ahora a perderlo todo por la semilla de la sospecha. Los españoles, acostumbrados a historias familiares complejas, desde las telenovelas hasta los capítulos turbulentos de su propia monarquía, acogieron el relato con una mezcla de empatía y fascinación. A sus ojos, Harry no era solo un personaje público. Era un hombre desgarrado, entre el deber y el amor, entre el pasado real y un presente frágil. Y lo que más conmovía era su imagen de padre. Porque en cualquier cultura, y muy especialmente en sociedades donde la familia ocupa un lugar sagrado como en España, ser cuestionado en la relación con los propios hijos es la herida más dolorosa. Al caer la noche en Montecito, Harry permanecía solo en su despacho, la luz amarilla iluminando un rostro demacrado. Recordaba el instante en que sostuvo a Archie por primera vez. Aquella mano diminuta aferrando su dedo. Recordaba la risa de Lilibet, ese sonido que una vez le hizo creer que la nueva vida merecía la pena. Pero ahora todo quedaba oscurecido bajo una nube densa y negra. Tom Bower no había lanzado una simple acusación. Había plantado una semilla. Y Harry comprendía que, una vez enraizada en la opinión pública, arrancarla sería casi imposible. En un momento de rara confidencia, cuentan que Harry murmuró a un amigo cercano: si dudan de mis hijos, ¿qué valor tiene entonces todo lo que he sacrificado? Ese era el peso real del escándalo. No se trataba únicamente de sucesión, de trono o de poder monárquico. Se trataba de identidad, de paternidad, de fe en lo más sagrado. Y para Harry, el golpe se asemejaba a una grieta que se extendía sin freno, amenazando con hundir la vida que había intentado construir en California. Tras los días de pánico inicial, cuando Tom Bower ya había sembrado la duda en el imaginario colectivo, el mundo entero pareció despertar y mirar de nuevo el pasado de Harry y Meghan con otros ojos. Cada detalle antes pasado por alto, cada decisión presentada como una elección privada, se transformaba en pieza de un rompecabezas sombrío. Y el juego se volvía cada vez más peligroso, porque no solo evocaba recuerdos, los convertía en pruebas a ojos de los incrédulos. Uno de los primeros focos fue la imagen del embarazo de Meghan. Para muchos, la barriga materna es algo sagrado, vínculo de vida y maternidad. Pero al revisar las fotos antiguas, el público percibió algo extraño.
Había días en los que su vientre aparecía enorme, redondo, a punto de estallar. Y pocas semanas después, en otro acto, se mostraba sorprendentemente reducido. Tanto que muchos no daban crédito. Los defensores lo achacaban a un simple juego óptico, luces, ángulos, incluso la ropa podían engañar a la vista. Pero los escépticos no se detuvieron ahí. Analizaron cada imagen, cada movimiento de Meghan. En un video se la veía sentarse y agacharse con una facilidad asombrosa en las últimas semanas de embarazo. Algo que muchas mujeres consideran casi imposible. La grabación se viralizó, alimentando miles de debates en línea. En los foros en español, la historia también resonó. Es extraño, ¿no? Escribió una mujer de Valencia. Ella había estado embarazada 3 veces y aseguraba no haber visto nunca un cuerpo tan flexible en esa etapa. Otros mostraban empatía. Quizás solo quería proteger su intimidad y estamos siendo crueles. Pero la empatía no bastaba para detener la ola de sospechas. A esto se añadía la casi total ausencia de los niños en la vida real de la familia Windsor. Archie y Lilibet, teóricamente en la línea de sucesión, resultaban invisibles. A diferencia de George, Charlotte o Louis, los hijos de William y Kate, el mundo apenas había visto momentos auténticos de ellos junto a otros miembros de la familia real. Basta recordar, tras cada nacimiento, Kate Middleton aparecía en la escalinata del hospital, con el pelo aún revuelto, el rostro cansado y la sonrisa luminosa, con el bebé recién nacido en brazos envuelto en una manta blanca. Una imagen casi ritual, prueba pública de que el heredero existía. España recordaba bien esas escenas, impresas en la prensa europea. No eran perfectas, pero sí veraces. Y esa verdad fortalecía la confianza. Meghan, en cambio, jamás ofreció ese instante. No hubo escalinata, no hubo vítores multitudinarios, no hubo foto alguna con médicos o enfermeras. Lo único que el mundo vio fueron imágenes seleccionadas con esmero, pulidas como portadas de revista. Cada detalle planeado, la luz, el vestuario, la sonrisa medida. Al principio, muchos aplaudieron esa decisión. Ella es diferente, no quiere convertir la maternidad en un espectáculo, decían. Pero cuando Tom Bauer sembró la duda, aquellas imágenes pulidas se tornaron sospechosas, prueba de artificio. Y la pregunta comenzó a repetirse, ¿por qué ocultar tanto, si no había nada que esconder? En los bares de Granada o en las tabernas de Bilbao, la gente comentaba el asunto como si de una tragicomedia se tratase. Ellos siempre controlan la narrativa, afirmaba un hombre mayor. Había presenciado demasiados escándalos en la monarquía española, infidelidades, finanzas turbias, y sabía bien una cosa, cuanto más se quiere controlar, más esquiva se vuelve la verdad. Meghan, con su meticulosidad, convirtió la vida pública en escenario. Desde los documentales de Netflix hasta la entrevista con Oprah, todo parecía una gran representación. Ella era la protagonista, Harry, el compañero fiel, y los hijos, cuando aparecían, simples siluetas fugaces en escenas estéticamente cuidadas. El público nunca los vio en momentos simples y espontáneos, un paseo por el parque, un juego con los abuelos, un abrazo improvisado con sus primos. Esa ausencia abrió de par en par la puerta a todo tipo de especulaciones. Y una vez abierta, ya nadie pudo volver a cerrarla. En Madrid, un veterano periodista que había escrito sobre la Casa Real Española lo resumió así: el problema no es si es verdad o mentira. El problema es la duda. Exacto. En una institución cimentada sobre la legitimidad, basta con una semilla de duda para tambalear todo el castillo. Harry lo sabía. Había visto a su madre, la princesa Diana, destrozada bajo la presión de la opinión pública y de los medios. Había jurado que sus hijos jamás sufrirían lo mismo. Pero ahora, el silencio y el exceso de control los convertían en objeto de más escrutinio que nunca. Una noche, según contó una empleada, escuchó a Harry caminar por los pasillos, murmurando solo: ¿por qué no nos creen? ¿Por qué no creen en nosotros? Su voz se quebraba, como la de un niño abandonado. Ya no era solo la prensa. Empezaba a perder la fe incluso en sus viejos amigos y en su propia familia. Meghan, en cambio, estaba sentada en su despacho, redactando correos para el equipo legal. Cada movimiento calculado.
como en una partida de ajedrez. Pero lo que no veía, o no quería ver, era que esa misma partida alimentaba la sospecha. A ojos de muchos, ya no era una madre protegiendo a sus hijos, sino una actriz intentando sostener su papel perfecto ante las cámaras. El contraste se acentuaba al compararlos con William y Kate. George, Charlotte y Louis no eran perfectos, lloraban, hacían muecas, se mostraban traviesos en actos públicos. Pero esa espontaneidad convencía, eran niños reales, príncipes y princesas, sí, pero ante todo niños normales. Archie y Lilibet, en cambio, aparecían como fantasmas, existentes pero inalcanzables, presentes pero lejanos. En Sevilla, una mujer de mediana edad comentó a su amiga, mirando fotos de Meghan, no hay sangre en esas fotos. La frase, cruel en apariencia, reflejaba lo que muchos sentían, la puesta en escena demasiado perfecta había aniquilado la autenticidad. Cuando Tom Bauer reabrió todo aquello, el vacío se transformó en abismo. La gente empezó a encajar las piezas, el silencio del palacio, la ausencia de los niños, las rarezas del embarazo. El resultado era un cuadro inquietante. No porque fuese verdad confirmada, sino porque era demasiado fácil de creer en un mundo saturado de dudas. Para el público español, lo impactante no era solo el escándalo de una familia extranjera. Veían reflejado algo propio, la fragilidad de la confianza, el peligro del vacío informativo, la tragedia de familias rotas por la presión mediática. Y casi siempre, al terminar las conversaciones, surgía el mismo suspiro, pobres niños. Porque, más allá de la verdad o la mentira, Archie y Lilibet eran solo criaturas inocentes, arrojadas a una tormenta que nunca eligieron. Para muchos españoles, esa era la verdadera tragedia, no poder vivir como niños normales. Cuando la bomba de Tom Bauer estalló, la respuesta de la realeza fue un silencio gélido. Ningún comunicado, ninguna desmentida, ninguna foto familiar destinada a calmar los ánimos. Y ese silencio fue como echar gasolina al fuego. Harry se desmoronaba. Vagaba por la mansión, insomne, releyendo sin cesar los tabloides, buscando un resquicio para defenderse. Cuanto más luchaba, más mostraba su impotencia. Para alguien que había hecho bandera de la salud mental, esta nueva obsesión era una paradoja cruel. Meghan, en cambio, optó por la calma calculada. Según fuentes cercanas, activó de inmediato el protocolo de crisis, cartas legales, instrucciones al equipo de comunicación para frenar la historia antes de que se expandiera. Pero cada notificación de abogados reforzaba la idea de que había algo que ocultar. El efecto Streisand se convirtió en su enemigo más despiadado. En los periódicos y tertulias, de Londres a Madrid, se revisaba cada detalle, la barriga sospechosa, las fotos familiares pulidas como portadas de revista, la ausencia de Archie y Lilibet en la vida de palacio. El público ya no aceptaba imágenes ensayadas. Querían la verdad. Y en algún punto intermedio, entre el silencio de Buckingham y la furia del debate, se abrió un vacío gigantesco. Un vacío cargado no solo de sospechas, sino capaz de devorar la confianza misma. Esa confianza que ha sostenido a la monarquía durante siglos. En plena polvareda, un concepto abstracto se convirtió en el epicentro del debate, la confianza. Confianza en la institución. Confianza en Harry y Meghan, y sobre todo confianza en el mito que durante siglos había dado cohesión a un país entero. En Londres se empezó a hablar de cansancio real. La gente había perdonado a Carlos tras la muerte de Diana, había tolerado a Camilla, había aplaudido a William y Kate como símbolo de estabilidad. Pero Harry y Meghan habían roto ese equilibrio. Su historia, con todas sus sombras, transformó la monarquía de emblema unificador en herida divisoria. En un café de Oxford Street, una anciana susurraba a su amiga, ya no sé en quién creer. Si mienten, entonces todos somos tontos. Pero si dudamos injustamente, hemos herido a unos niños inocentes. Sus palabras sonaban como una campana fúnebre para la fe ciega en la que la corona había sobrevivido. Los medios no desaprovecharon el filón. En Estados Unidos, cada informativo nocturno diseccionaba el caso. En Francia, comparaban a Meghan con María Antonieta, entre lujo escenificado y torpeza política. Y en España, el escándalo alcanzó la pasión de un clásico futbolero,
en los platós de tertulia se discutía con fervor, se reía con sarcasmo, y luego se hacía silencio al mencionar a Archie y Lilibet. Un veterano periodista en Barcelona escribió, cuando la gente empieza a dudar de los hijos, empieza a dudar de la sangre. Era una frase fría, pero reflejaba una verdad implacable. La legitimidad de una monarquía no puede separarse de sus niños. Si el pueblo no está seguro de que existan de verdad, el trono tampoco lo está. En las reuniones a puerta cerrada de Buckingham, la atmósfera era tan pesada que nadie quería hablar. Los asesores susurraban sobre el riesgo de una crisis institucional. Algunos proponían publicar pruebas, imágenes, incluso documentos médicos, para poner fin a los rumores. Pero otros temían que semejante paso abriera un precedente peligroso. Una vez se empieza a justificar cada detalle privado, la corona se queda sin nada que proteger. William, en su silencio, se volvía cada vez más tenso. Veía como el futuro del trono, para el que había sido preparado toda su vida, quedaba ensombrecido por una historia que no podía controlar. La furia crecía en su interior, acompañada del dolor. Había querido a Harry como a una mitad de sí mismo, había compartido secretos, había sobrevivido junto a él al trauma de perder a su madre. Ahora eran dos mundos opuestos, uno defendiendo la tradición, el otro destruyéndola. Y en medio, el público solo veía a una familia rota, sin la unidad que habían soñado. Harry, por su parte, estaba perdido. Escribía libros, daba entrevistas, lloraba en documentales. Pero cuanto más hablaba, más lo veían como un quejica. Meghan seguía controlando el relato, construyendo imágenes perfectas. Pero cuanto más levantaba decorados, más convencía a la gente de que tras ellos había un vacío insondable. En España, la sospecha se transformó en burla cruel. Los tabloides publicaban fotomontajes de Meghan abrazando un cojín, insinuando un embarazo falso. Los programas de televisión repetían escenas de Archie en un documental, preguntándose si aquel niño no sería un actor contratado. El público reía, pero aquella risa no traía alivio. Era un mecanismo de defensa, una forma de encarar la amarga realidad. Habían perdido la fe en uno de los mitos más antiguos de Europa. La división se extendía. Algunos condenaban con dureza a Meghan, viéndola como la infección que había destruido a la familia real. Otros se compadecían de Harry, convencidos de que era víctima de un sistema frío y de una esposa calculadora. Y un número creciente de personas ya no creía en nadie. Les daban la espalda. Los consideraban solo una telenovela más. Y para una institución que vive de la atención y el respeto, esa indiferencia era aún más peligrosa que el odio. En los grandes salones de Buckingham, los herederos solo tenían un silencio impotente. Y entonces, una pregunta resonaba en todas partes, de Londres a Madrid: ¿se acerca la monarquía británica a un punto de no retorno? Cuando cada foto, al huir de la cárcel de Palacio, habían encontrado una salida para sí mismos, pero sin querer habían abierto un abismo de sospechas para todo el reino. Y cuando el público miraba dentro de ese vacío, ya no veía un cuento de hadas ni un mito. Solo veía a una familia como cualquier otra, con sus mentiras, secretos y heridas imposibles de cerrar. Al final del camino, lo que quedaba era un silencio pesado. Nadie sabía cuál era la verdad, pero todos percibían algo cierto: la confianza, el cimiento de todo trono, estaba rota. Y cuando se pierde la confianza, ningún trono permanece firme, ningún mito queda intacto. Así terminó la historia, aunque su eco siguió flotando. Una familia que había salido del palacio buscando libertad, atrapada ahora en la red de la duda y la sospecha. Los niños, Archie y Lilibet, que deberían haber crecido solo rodeados de amor, convertidos en el centro de un debate global. ¿Qué es verdad? ¿Qué es rumor? Quizá nunca lo sepamos. Pero si hay algo claro: cuando la confianza se hiere, ningún trono se sostiene, ningún mito sobrevive. Y aquí quiero detenerme para dejar la pregunta en tus manos: ¿tú crees en la historia de Harry y Meghan? ¿O piensas que todo es una obra cuidadosamente montada? Deja tu opinión en los comentarios, los leeré todos. Y si esta historia te ha parecido fascinante, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios.
donde seguiremos descubriendo los secretos y las sombras de la realeza.